Palabras proféticas, capítulo 33. Considerando que a lo largo de toda la historia los ejércitos satánicos han entronado estratégicamente tanto a hombres como a mujeres, haciéndolos reyes y reinas, brujos y brujas, sacerdotes y sacerdotisas, es por medio de las mujeres que más ha fortalecido sus reinos tenebrosos de ocultismos, hechicerías e idolatrías religiosas, con divinidades femeninas, compañeras de los dioses masculinos, pero a veces con más poderes que ellos, especialmente los de seducción, perversión sentimental y lujuriosa, logrando contaminar el cristianismo. Desde que el emperador Constantino se autonombró sumo pontífice y decretó la cristianización de su imperio, pero con la inclusión de los paganismos reinantes en sus naciones sometidas, en los cuales eran dominantes muchas diosas, se instauró en la cristiandad la marianolatría, con 4 dogmas principales. El primero, que fundamenta los demás, dice así, que María es Madre de Dios, declarado por el Papa Teodosio en el año 431, durante el Concilio de Éfeso. El segundo, que es Virgen perpetua, antes del parto, durante y después del parto, declarado por el emperador Justiniano en el año 553, durante el Concilio de Constantinopla II. El tercer dogma, que María es siempre inmaculada, santísima y sin pecado original, ni pecado durante toda su existencia, decretado por el Papa Pío IX el 8 de diciembre de 1854, como parte de su bula. Y el cuarto, que María ascendió a los cielos en cuerpo y alma sin morir, ordenado por el Papa Pío XII el 1 de noviembre de 1950, en su bula Dios Munificentissimo. Tremenda declaración sobre la inmortalidad de María y los otros dogmas, que son declaraciones dogmáticas sin fundamento bíblico alguno, pero sin embargo sí de todo lo contrario a ellas, fundamentos bíblicos contrarios a todas estas declaraciones, estos dogmas. La misma María canta, después de estar embarazada por intervención del Espíritu Santo, al visitar a su parienta Elizabeth, madre de Juan Bautista, también de forma milagrosa, pues era estéril, aunque con intervención marital, es decir, relación sexual con su marido. Lo que está escrito en Lucas 1, 46 a 48, eso canta María en esa oportunidad. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí desde ahora me dirán, bienaventurada todas las generaciones. Aquí reconoce al Señor como su Salvador, considerándose también necesitada como pecadora de ser salvada, al mencionar también que miró su bajeza y la nombra bienaventurada para todas las generaciones. Miró su bajeza. Al alumbrar al Mesías hombre, Jesús, como lo leemos en Lucas 2, 7. Y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón.
no puede tener ninguna confusión, sobre todo en la sociedad judía, que llama primogénito suyo a Jesús, dejando implícito que después tuvo más hijos, pues si no, habría dicho unigénito. En el lenguaje hebreo y en la estricta seriedad, rigurosidad del pueblo judío, no hay posibilidad de confusión lingüística. Para desmitificar la marianolatría que Jesús sabía se produciría por las malignas desviaciones doctrinales, nos dejó su contundente declaración en Marcos 3, del 31 al 35. Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo: «Tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan». Él les respondió diciendo: «¿Quién es mi madre y mis hermanos?». Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él dijo: «He aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre». ¿Cómo no cumplir María con el santo deber matrimonial de engendrar hijos? El problema era que los hermanos de Jesús no creían en él, y María, como madre protectora, les cubría, consciente de sus debilidades humanas, pretendiendo que Jesús se acercara a ellos en lugar de buscar que todos fueran también discípulos de Cristo siguiéndole, a los que únicamente reconoce como verdadero parentesco en la familia de Dios. A los discípulos son los únicos que reconoce como verdadero parentesco. Así dice Mateo 13, 53 a 56. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí, y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Claro que tuvo hermanos y hermanas, hijos de José y María. Y así Pablo relata que Santiago era hermano de Jesús, uno de los 3 discípulos con ese nombre, porque había 3 discípulos que se llamaban Santiagos, que después de la resurrección del Señor creyó en él y fue nombrado por los apóstoles obispo de Jerusalén, como dice en Gálatas 1, 18 y 19. Decir que se les llamaba hermanos a los apóstoles es absolutamente trasnochado al ver que no llama hermanos a los apóstoles, sino que los nombra como apóstoles, y en cambio sí destaca a Jacobo como el hermano del Señor. Sin ningún ánimo de infravalorar la dignidad especial de la Madre de Jesús, que de ninguna manera es aceptable hacerlo, Madre de Jesús de su naturaleza humana, pero no de la divina. Es una blasfemia llamarla Madre de Dios, porque Dios no fue engendrado. Ya era el Verbo, era con Dios y era Dios antes del principio de la creación, desde la eternidad en el presente de Dios. Y por lo tanto no fue engendrado Dios. Él es el que es desde siempre y para siempre. Y esto con toda clase de reflexiones bíblicas, teológicas e intelectuales. Ya Jesús había desautorizado a su madre María en otras ocasiones, como cuando se escapó de sus faldas para celebrar su preceptiva misvá a los 12 años,
presentándose en el templo como hombre de Dios y así enseñar la Torá divina, lo cual hizo dándoles una clase magistral a los sacerdotes. Y al encontrarle 3 días después, así se lee estos errores de María en Lucas 2, 48 y 49. Cuando le vieron se sorprendieron y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? 2 faltas cometió María en tal ocasión, pues quiso mantener su autoridad sobre Jesús cuando era normativo que a su edad debía de salir de su custodia y pasar a la del Padre, faltándole el respeto a José, por tanto, en su paternidad, en su paternal autoridad. Y en segundo lugar, recriminar al Verbo divino, Dios hecho hombre, que no estaba cometiendo ningún error, pues es el único que no falló en nada. Él sí, que fue sin pecado siempre, y vino para librarnos de la naturaleza humana pecaminosa heredada de Adán, de la cual participó María como mujer humana, aunque siendo muy especial, escogida por Dios para cumplir, sin duda, una función gloriosa. Pero es notorio dejar bien claro el versículo 50. Ni José ni María entendieron. No tenían esa clarividencia espiritual. Tenemos que mencionar otra exhortación de Jesús a su madre María, que se entrometió en una boda al querer dirigirle, como se lee en Juan 2, del 1 al 5. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. En cualquier caso, ella insistió dando instrucciones a los sirvientes, pero indicándoles que obedecieran al Señor, el cual hizo su primer milagro, cambiando el agua en vino. Pero no hay ningún dato en la Biblia que revele la realización de algún milagro por María. No es de extrañar que la madre de Jesús no figure entre las mujeres que le vieron resucitado, las primeras, incluso antes de verle sus apóstoles. Ni hay referencia bíblica de aparecerse a ella personalmente y diferenciadamente, pues seguiría ejerciendo su maternidad familiar con sus hijos incrédulos de Cristo, como así lo leemos en Mateo 28, del 1 al 9, en Marcos 1, del 1 al 9, en Lucas 24, del 1 al 10, y en Juan 20, del 11 al 18. Solamente se menciona a la madre de Jesús cuando estaba crucificado, estando a ella a los pies de la cruz, según dice Juan 19, 25 a 27. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María de Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. La manipulación de este texto por la marianolatría, que en realidad corresponde a la tradición bíblica y judía, estando a punto de morir Jesús, que es dejar a María al cuidado de su más amado apóstol.
haciendo honor a su nombre. El Señor es misericordioso. Eso es lo que significa el nombre de Juan. Y que era el único apóstol que le acompañó en su muerte. Y el más espiritual de todos. Pues María, ya viuda, no quedaba con el amparo de la unción divina junto a sus hijos incrédulos, sublimándolo esta marianolatría al nivel de nombrar a María madre de la cristiandad, cuando simplemente pasaba a serlo adoptivamente de Juan y él, su hijo, por testamento amoroso de Cristo. Una vez más se corrobora lo dicho después de la resurrección de Cristo, como leemos en Hechos 1, del 12 al 14. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Juan, Andrés, Felipe, Jacobo, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estaban perseverando unánimes en oración y ruego, y con las mujeres, y con María la madre de Jesús, y con sus hermanos. Es histórico y aquí claramente documentado que los hermanastros del Señor sí creyeron en Él al verle resucitado, estando por eso presentes en esta aparición de Jesús en el aposento alto. Para desmitificar el vínculo biológico de Jesús y también anular esa prioridad del ser humano, que es generalmente mayor que la de ser familia de Dios, ese atavismo congénito, natural, del lazo de sangre por encima de todo, pues para desmitificarlo leemos la declaración de Jesús en Lucas 11, 27 y 28. Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: «Bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste». Y él dijo: «Antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan». Así formaremos parte de los verdaderos fieles y discípulos de Cristo, pidiendo al Espíritu Santo que nos dé la gracia de serlo cada día. Jesús quiere discípulos, siervos suyos, embajadores de su reino, consagrados a Él como Él se consagró dándolo todo por nosotros.